esperamos ayuda infinita por parte de los gobiernos y por parte también de los bancos centrales. Sobre todo de los bancos centrales. La gran diferencia respecto a la anterior crisis es que se ha puesto de manifiesto, la anterior lo intentaron y empezaron, pero se ha puesto de manifiesto que los bancos centrales tienen la capacidad técnica, en principio ilimitada, de crear dinero y de transmitirla a la economía real vía bancos, vía gobiernos, pero también vía mercado de capitales. Lo voy a dejar aquí porque es que tengo justo una PPT donde lo cuento exactamente, porque efectivamente es uno de los temas más relevantes. Bueno, enseguida te dejo la presentación, pero es que no me puedo resistir y me sale esta vena de periodista. Hoy hemos conocido el dato de contracción económica de PIB en nuestro país. Ha sido malo en inversión, en consumo, en exportaciones, tal y como estaba previsto, pero ha sido peor que en otros países de nuestro entorno, que en Francia, por ejemplo. ¿Qué diagnóstico haces? Sí, estás pisando la presentación, pero no pasa nada, Rana. Efectivamente, la mayor recesión económica de la historia y desigual por países. Y aquellos países que más hemos sufrido la pandemia, aquellos países que hemos tenido sectores o que tenemos una importancia relativa de ciertos sectores más vinculados al sector servicios, que tenemos un censo empresarial de pequeñas y medianas compañías mucho más importante que en otros, son elementos diferenciales que explican ese impacto diferencial negativo, y es verdad, en el caso de la economía española, pues se sitúa a la cola claramente como uno de los países donde más ha caído el Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año. Pues te dejo adelante con la presentación, con ese diagnóstico, con esas cifras y sobre todo con esa asignación de activos que a todos nos interesa. Adelante, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Susana. Y como siempre, tus preguntas muy buenas. De hecho, son dos de los principales temas de los que iba a hablar. Una ya lo he comentado, ¿no? Yo creo que era la parte más fácil de la que podíamos anticipar hace 6 meses, de que íbamos a caer en la mayor recesión, en la recesión económica más intensa de la historia. Y así es como titulamos la primera idea, se confirma, estamos ante la mayor recesión de la historia. Si pasas, por favor, 2, ahí podéis tener la tabla de la caída del Producto Interior. ¿Podéis pasar la presentación, por favor? Ahí tenéis la tabla en donde efectivamente se puede ver la caída del PIB, datos que son en tasa trimestral. Estamos acostumbrados a tasas trimestrales del 0,2, 0,3, 0,4, bueno, estamos hablando de 17, 18, 20%, algo que evidentemente es dramático y que es la caída del PIB equivale a lo que se ha tenido que esperar en crecimiento en aproximadamente 5 o 6 años. De forma gráfica, en la siguiente página, pues podéis ver esa caída del Producto Interior Bruto y se ve esa intensa... Si puedes pasar, por favor, esa intensa corrección, esa intensa caída. Por favor, ¿puedes pasar? Sí. Ahí podéis ver la caída del Producto Interior Bruto de estos 4 bloques, y en donde, como muy bien decía Susana, hay un elemento diferencial, y es que todos los países han caído su Producto Interior Bruto, pero hay diferencias por países. En la siguiente, donde tenéis la actualización de las previsiones de crecimiento de la OCDE, se puede observar, en donde en Europa en general hemos hecho peor, lo estamos haciendo peor que en Estados Unidos, que una vez más, como también pasó en la anterior crisis económica, su PIB va a caer menos, una caída del 3,8%. Bueno, es grave, evidentemente, pero no es tan grave, sobre todo si tenemos en cuenta ese avance del 4% que se espera para el próximo año. Estados Unidos está sufriendo en esta crisis, pero menos. Quienes más están sufriendo, y en la siguiente PPT se puede observar, y ya lo hemos comentado, es Europa. Es la periferia del área euro, no solo es España. Fijaos también lo que le está pasando a la economía griega, una economía griega que sufrió mucho en la anterior crisis, que estaba recuperándose, pero que la caída acumulada del Producto Interior Bruto en estos 2 trimestres del año llevan a un balance francamente negativo, ¿no? No voy a incidir mucho más, lo preguntabas de forma muy acertada, Susana, ese peor comportamiento relativo nuestro. Creo que no merece mucho más la pena entrar en la parte negativa, que efectivamente existe, sino que, bueno, quiero comentar algunos de los elementos favorables. Hay un elemento favorable sobre el que tal vez no se ha hablado tanto, y es lo que entro en la siguiente PPT, y es la capacidad de crecimiento de la economía china, ¿no? Para mí es la principal evidencia de recuperación. La siguiente página se puede observar esa tasa de crecimiento del PIB, y se ve cómo el PIB en el segundo trimestre del año ha crecido o creció más incluso que lo que cayó en el primer trimestre del año.
Eso lo que está provocando es que la tasa de crecimiento interanual, en la siguiente página se ve perfectamente, la tasa de crecimiento interanual ya está en cifras, si puedes pasar por favor, ya está en cifras positivas. Por favor, ¿podéis pasar? Ahí podéis observar cómo la tasa de crecimiento del PIB, pues como digo, está en zona positiva. Sí me gustaría llamar la atención sobre la capacidad de resistencia de la economía china, también en cierto modo porque han sido capaces de parar de forma mucho más eficaz que nosotros la pandemia, porque han aplicado políticas fiscales y monetarias mucho más expansivas. Y en esa carrera que tiene China para alcanzar a Estados Unidos como primera economía del mundo, pues este año claramente va a ir cerrando y va a ir abriendo gap contra el resto de economías. Eso en variables financieras es importante. Es relevante señalar, en la siguiente página se ve la capacidad de apreciación que ha tenido el yuan chino. La moneda china está siendo el reflejo de la mayor capacidad de resistencia de la economía china. Por favor, ¿podéis pasar la página? Sí. Tenéis ahí la evolución de, como decía, del tipo de cambio del yuan contra el dólar y esa capacidad de recuperación reciente. Y en la siguiente es el mismo gráfico, pero contra el tipo de cambio del euro. Y vuelve a pasar un poco lo mismo. El yuan se está recuperando contra el euro ante la constatación de que China va a ser una de las pocas economías que este año va a crecer. Bueno, pues los capitales están regresando hacia ese país y eso está permitiendo un crecimiento de sus mercados financieros. No solo el mercado de divisas, no solo el mercado de renta variable, sino otro punto que me gustaría llamar la atención. La siguiente página, por favor, es la evolución de los tipos de interés del yuan chino. Y esto estamos hablando de la deuda pública. La deuda pública de China es una de las pocas en donde los tipos de interés están en niveles que no están mal. Estamos hablando de tasas del orden del 3%. Eso, junto con cierta perspectiva de que la moneda china se pueda apreciar, es uno de los argumentos que nos llevan, en las preguntas que hacías al principio, Susana, en nuestro asset allocation, a tener claramente sobreponderado el mercado chino. Un mercado chino que cada vez tiene que ser considerado más como una categoría de activo propio. Y tiene sentido que analicemos ese asset class, renta variable china, renta fija china, además, en moneda local. Si esto ya era importante hace, no sé, 4 o 5 años, desde luego ahora más. Y el COVID no ha hecho más que acelerar la constatación de que hay que considerar no solo la economía china, sino sobre todo los activos financieros chinos. Y bueno, se puede invertir de forma directa o evidentemente en un mercado como China. En la siguiente página, por favor, lo que podéis observar son algunos de los fondos de inversión en los que nosotros materializamos nuestras carteras. Esta apuesta, como digo, de la inversión en renta fija china. Por tanto, la mayor recesión económica de la historia, pero contamos con evidencias positivas de recuperación. Claramente es el caso de China, pero el resto de economías, incluso también la economía española, en el tercer trimestre del año vamos a tener tasas de crecimiento inéditas, en este sentido, por positivas. Por favor, en la siguiente página lo que podéis ver son las previsiones en tiempo real y ahí os he puesto el link. La Reserva Federal de Nueva York todos los viernes por la tarde tiene un modelo, un notecast donde puedes tener las previsiones de crecimiento para la economía china, para la economía de Estados Unidos en el tercer y en el cuarto trimestre del año. Bueno, ahí podéis ver las cifras. Un crecimiento del PIB del 15% trimestral en el tercer trimestre del año y del 7% en el último cuarto del año. Sí me gustaría llamar la atención, lo he comentado antes, Estados Unidos ha sufrido la crisis, pero mucho menos que Europa y es posible que el próximo año haya cerrado el gap, todo lo que ha perdido este año lo haya podido recuperar. Creo que Estados Unidos ha vuelto a demostrarnos su capacidad de respuesta mucho más rápida, mucho más flexible, es una economía mucho más robusta y en términos de gestión de carteras es el dólar de lo que voy a hablar. Estamos incorporando dólares en cartera. Bueno, yo diría que ya los habíamos incorporado hace 2 o 3 años. En ese asset allocation que preguntaba Susana, lo que cada vez estamos buscando más es encontrar activos refugio, activos que pueden ejercer de refugio ante las posiciones largas en renta variable. Ya no lo es el bono alemán que está en tipos negativos. Hemos tenido que buscarnos la vida en otros sitios. Bueno, seguramente sea el dólar. Un dólar, pasa a la página, por favor, un dólar que está sobrevalorado en términos de PPA. Tenemos que advertir que efectivamente en cotizaciones de 1,18 o 1,19, ahora está por debajo de 1,17, el dólar está
ciertamente sobrevalorado contra el euro. Ya, pero es que detrás del dólar tienes una economía fuerte, tienes una economía tremendamente dinámica. Detrás del euro tienes ciertas dudas sobre nuestra capacidad de crecimiento. Por lo tanto, estamos recomendando sobreponderar el dólar. Uno, porque tenemos perspectivas de que se aprecie, y dos, porque claramente es el activo refugio que ha funcionado. Y este año lo hemos visto muy claramente. En los peores momentos, en los momentos de risk-off, el dólar se ha apreciado de forma muy intensa. Luego, los periodos de recuperación, de risk-on, bueno, el dólar se ha depreciado. Pero si volvemos a tener otro risk-off, claramente, entendemos que el dólar es un activo refugio. ¿Y cómo lo invertimos? A través, por favor, la siguiente página lo tenéis, de la compra de deuda pública de Estados Unidos. Es verdad que los niveles de tipos de interés de la deuda pública de Estados Unidos no están en niveles tan altos como meses atrás. El 10 años americano está en el 0,70 y el 30 años americano está en el 1,5%. Pero sin ninguna duda, si tenemos una nueva recaída, un nuevo risk-off, entendemos que este es un activo refugio, y de ahí que estemos sobreponderando la inversión en deuda pública americana denominada en dólares sin cubrir el riesgo de tipo de cambio y tratando de alargar duraciones, un T-note a 10 años o incluso un T-bond a 30 años. En tus preguntas iniciales, Susana, hablabas de los bancos centrales. Quiero dedicar la siguiente parte, efectivamente, a hablar del papel protagonista de los bancos centrales. Aquí discutimos mucho los economistas, no existe un consenso sobre si lo están haciendo bien o no, si es acertado o no, si esto es la semilla de la próxima crisis. Yo siempre he defendido públicamente que creo que lo están haciendo muy bien los bancos centrales. Y por favor, pasa a la siguiente página. Pasa, por favor. Otra. Ahí podéis ver, en la siguiente página, podéis ver la evolución del tamaño de la Reserva Federal, del balance de la Reserva Federal y del balance del Banco Central Europeo, y ver cómo el incremento del tamaño, que aproximadamente han sido 4,7 billones de euros, se ha producido, eso es, en 6 meses. Ha sido un incremento mucho más intenso que la anterior crisis, y la anterior crisis estuvieron incrementando el balance durante 5 o 6 años. La magnitud de la reacción de los bancos centrales ha sido impresionante y, a mi modo de ver, satisfactoria, y menos mal que estaban los bancos centrales. Dejadme que dedique 2 minutillos al caso del BCE, que es el que más nos interesa. Evidentemente, 1,7 billones de euros es lo que ha creado el Banco Central Europeo, es decir, 1,7 veces el PIB español. Y en la siguiente página, por favor, ahí tenéis desagregado ese billón, 700.000 millones, cómo está distribuido. De ese 1,7 billones, el BCE ha destinado 1 billón a prestárselo a los bancos y 700.000 millones a la compra de activos de renta fija. El BCE se ha convertido en el principal inversor de bonos en euros del mundo, con esos 700.000 millones de euros que ha comprado. ¿Cuál es la intención? Y es el esquema que te comentaba Susana en la pregunta. En la siguiente página, por favor, tenéis ese esquema. Ese esquema es cómo el Banco Central Europeo ahí arriba ha creado ese 1,7 billones de euros en forma de base monetaria con el objetivo de llegar a la economía real, de llegar a las pymes, de llegar a las familias, de llegar a los autónomos. ¿Cómo? A través de los bancos comerciales. Esta vez no está habiendo un credit crunch, esta vez gracias a la solvencia de los bancos, es verdad que también gracias a los avales de los gobiernos, los bancos están concediendo crédito. Está aumentando lo que se llama el multiplicador monetario. Cada euro de base monetaria se está trasladando en oferta monetaria que está llegando a la economía real, y menos mal. Pero no solo está llegando a través de los bancos comerciales, que están ejerciendo una función de transmisores de la política monetaria, también a través de los estados que antes comentaba Susana, unos estados que están disparados en términos de déficit público, pero que están consiguiendo financiarlo sin ningún problema. Qué distinta esta situación respecto a la de hace 10 años, cuando la prima por riesgo de España se nos iba a los 600 puntos básicos y el Tesoro español tenía que pagar el 7% para poder financiar el déficit público. Esta vez no, gracias a que el Banco Central Europeo está comprando bonos y va a seguir haciéndolo. Y en principio podría seguir haciéndolo de forma ilimitada. Y eso es uno de los elementos diferenciales. Y el tercer segmento, fijaos, también esta vez el mercado de capitales está ejerciendo. Esta vez las grandes corporaciones no están teniendo problemas para emitir en el mercado primario de bonos. Y esto es muy importante porque además se están financiando a tipos muy, muy bajos. Claro, como macroeconomista, este PPT me encanta
porque veo que no hay un credit crunch y veo que esta vez la capacidad de resistencia ha sido superior para la amenaza macroeconómica que hemos tenido. Como gestor de carteras me gusta un poco menos, porque claro, esto lo que está provocando es que los tipos de interés de la deuda pública estén en niveles absolutamente bajos. Incluso también los diferenciales en renta fija privada y los diferenciales en la renta fija high yield. Sí, los bancos centrales han provocado una distorsión en el precio de los activos financieros. Y de esta forma enlazo ya con la tercera idea fuerte de la que quería hablar, y es un debate que estamos teniendo estos meses. Por favor, pasa, y es a la hora de explicar la evolución de los mercados financieros, ¿qué es lo que mueve a las cotizaciones? ¿Qué es lo que está moviendo a las cotizaciones? ¿Los fundamentales? ¿Las probabilidades de impago? ¿El crecimiento de los beneficios? ¿O la liquidez de los bancos centrales? Y efectivamente, creo que lo está moviendo mucho más la liquidez. Y aquellos economistas, aquellos gestores de carteras como nosotros, que tenemos un enfoque muy global macro, muy de fundamentales, nos estamos dando cuenta de que tal vez no está siendo suficiente, que nos falta una pieza para explicar lo que está pasando con los mercados financieros y para acertar, como muy bien decía Susana, con el asset allocation. Seguramente no valen solo los fundamentales. Hay que tener en cuenta la acción de los bancos centrales, que es promercados, indudablemente, para que estos transmitan los estímulos de política monetaria. Y me voy a centrar en el caso de la bolsa, porque yo creo que es el más contundente y que si hace 6 meses nos hubiesen dicho cómo iba a estar hoy la economía, ese balance macro tan negativo que hemos presentado al principio, desde luego no estaríamos pensando que el Eurostoxx o que el Standard & Poor's iba a estar donde está. ¿Por qué? Porque los beneficios han caído un 20, un 25%. Fijaos, este gráfico es la evolución semana a semana de las previsiones de crecimiento del beneficio por acción desde el año 2012. Fijaos el hundimiento en el 2000, es para el MSCI World, para el conjunto de la bolsa mundial. Fijaos el tremendo hundimiento del beneficio por acción y en la siguiente se ve en términos de unidades monetarias, de dólares. Si pasas, por favor, lo que podéis observar es que si el año pasado todas las compañías que cotizan en el MSCI World ganaban del orden de 2,7 billones de dólares, este año van a ganar 2,1, es decir, los beneficios van a caer en 600.000 millones de euros. Eso es un 24% del PIB. Perdón, es una caída del 24%. Eso debería haber provocado una caída de la bolsa del orden del 24%. Pero aquí es donde surgen las preguntas. Dice, bueno, no, porque los bancos centrales están interviniendo, no tanto en el mercado bursátil, pero sí en el mercado de bonos. Y al final, si las TIRES son bajas, las tasas de descuento son bajas y el valor presente de los beneficios son más altos. Bueno, ahí está el debate, insisto, es un debate sobre el que discutimos los economistas. U otro aspecto distinto, y es, vale, cuidado, los beneficios este año van a caer un 24%. Pero ¿qué pasa con los beneficios en el 2021? Claro, la previsión es que en el 2021 haya esa vuelta en V y crezcan un 29% y que en el 2021 los BPAs se van a situar prácticamente en el mismo nivel que en el 2019 y que en el 2022 los beneficios van a estar por encima del 2019. Es decir, tenemos que fijarnos en los fundamentales de hoy o tenemos que fijarnos en los fundamentales del año 2022 o 2023. Es decir, esta crisis, y eso es uno de los supuestos que esperemos que se cumpla, seguimos pensando que debe ser coyuntural. Sí, se va a alargar más de lo esperado, pero cuando consigamos parar este maldito virus, previsiblemente la economía tiene que volver a su nivel de partida. Insisto, previsiblemente, insisto que esto es tremendamente debatible. Pero a lo que iba, ¿deben los mercados financieros fijarse en el BPA del 2020 o deben de fijarse en el 2022? Siguiente página, por favor. Otro debate que tenemos. ¿Debemos fijarnos en el ratio PER actual? ¿El PER de los últimos 12 meses del beneficio? Si nos fijamos en el SPER, el PER Trailing, están en máximos históricos, pues claro, los BPAs han caído. Ya, pero si nos fijamos en un PER Trailing Forward, perdón, PER Forward 3 años y con los beneficios de los próximos 3 años, nos damos cuenta de que los ratios de valoración ya están en línea con las medias históricas. ¿Qué decir con esto? Hemos achacado, y nosotros mismos, mucho a que la capacidad de resistencia de los mercados financieros ha estado vinculada a los bancos centrales de forma inequívoca, es indudable, pero no se han alejado 100% de los fundamentales. Y siempre lo hemos dicho muchas veces, nos fijamos en los fundamentales a medio y largo plazo. Y el 2023, 2024, la previsión que existe es que consigamos tener cierta recuperación.
Los mercados sí se han fijado, en cierto modo, en los fundamentales. Por favor, en la siguiente página hay un contraste claro, y es el DAX contra el IBEX 35. La performance relativa del DAX contra el IBEX es clara. El IBEX es uno de los peores mercados del mundo, en línea con lo que tal vez la caída del PIB de España ha sido una de las peores del mundo. Y que los BPAs de las compañías que cotizan en el IBEX, la caída va a ser mucho más intensa. Es que el BPA de las acciones del IBEX va a caer un 62%. El BPA del total del IBEX va a pasar de 45.000 millones a solo 17.000 millones. Sí, se recuperará en el 21, se recuperará en el 22, pero seguramente no se recupere como le va a pasar a nuestro PIB hasta el año 23 o 24. El balance del PIB español, el balance del beneficio del IBEX 35 seguramente es que va a necesitar 3 años para poder recuperar los niveles prepandemia. Cuando en el caso del DAX, fijaos, ya para el año 2021 estamos hablando de que el PIB, de que el BPA seguramente va a recuperar el nivel prepandemia. Por tanto, cuando uno analiza finamente, se da cuenta que los fundamentales siguen mandando. Y dejadme que ponga un último caso, y es el Nasdaq. En el caso del Nasdaq, y estos son datos tremendos, ¿no? En la siguiente página, por favor, podéis observar que este año no se espera, o se espera que no caigan los beneficios por acción. Esto lo dejo para que luego vais a hablar de temáticas y demás, pero ahí está el dato. El año pasado las compañías del Nasdaq ganaron 413.000 millones de dólares. Este año se espera que ganen 413.000 millones de dólares. Impacto cero. Y que el próximo año crezcan un 20%. Y que el próximo año crezcan un 15%. Claro, son los fundamentales. En la siguiente página lo que pongo son, bueno, pues 4 mercados que están teniendo un claro comportamiento dispar. En el lado de los vencedores, Nasdaq y DAX, porque sus compañías, o bien el BPA no va a caer, o bien el BPA va a crecer de forma intensa, y el IBEX y el MEXBOL como los mercados donde los BPAs van a caer 50, 60% y la capacidad de resistencia va a ser inferior. Dejadme solo en 3 minutos, en el punto 4, para ese asset allocation, esa idea cuarta, ese asset allocation que preguntaba Susana. Claro, pensamos que al final la renta variable tiene que estar, deuda pública estamos infraponderados, estamos algo infraponderados en renta fija y yield. Y muchas veces lo que nos están preguntando es, oye, ¿qué elementos de cobertura puedo tener a esa posición larga en renta variable? Bueno, pues después de estos 6 meses hemos visto qué elementos de cobertura nos pueden funcionar y ahí os aporto 4 ideas, 4 tipos de ETF se puede comprar a través de fondos de inversión. Pongo ETFs que nosotros tenemos en nuestras carteras. El primero es un ETF de volatilidad. Al final, si pasas, por favor, 2 páginas, el ETF de volatilidad es tener vega positiva. Si sube la volatilidad, si sube el VIX, ese ETF se revaloriza, y lo que creo que hemos vuelto a poner de manifiesto es cuando hay momentos de caída en los índices, hay spikes de volatilidad, hay repuntes de volatilidad brutales y, bueno, es una forma de estar cubierto. Espero que la volatilidad no repunte tanto como pasó en marzo, en el que este ETF tuvo una regresión del 300 y pico por cien, ¿no? Bueno, ahí está. Este puede ser un elemento de cobertura. Hay otro siguiente elemento de cobertura, en la siguiente página lo tenéis, que es estar corto en riesgo de crédito. Y si uno piensa que si vuelve a haber otro problema en los mercados, en la macroeconomía, los spreads en renta fija privada se van a ampliar, bueno, pues uno puede jugar a eso o puede tener este ETF, puede tener este producto como activo de cobertura. Y ahí os lo pongo, fijaos la línea roja, cómo efectivamente en los peores momentos de la crisis, en marzo, experimentó una revalorización de orden del 15 o del 20%. Si tú crees que va a haber una ampliación de spread o si tienes posiciones largas en renta fija privada, esta es una forma de estar cubierto, porque efectivamente en la siguiente página podéis ver la simetría especular de espejo entre la evolución de este ETF, del inverso pasa por favor la página, del inverso de riesgo de crédito y de uno de posición larga en investment grade, ¿vale? Fijaos esa simetría especular y cómo la caída que tuvo estar largo en bonos corporativos en marzo, bueno, se combinó bien con una posición en ese ETF inverso que aportó rentabilidad, ¿no? Hay otro activo que entendemos, esto es un poco contrarian, empezamos a ver ciertas casas de análisis que están empezando también a hablar de que puede venir la inflación, no de forma... La inflación se nos puede ir a tasas del 2,5%, 3%, todo ese incremento de la oferta monetaria de los bancos centrales
cierta histéresis en el PIB, ciertos pasos atrás en la globalización. Bueno, pueden ser elementos que permitan, y bueno, y que los bancos centrales quieren que haya inflación, y el último cambio del objetivo cuantitativo de la Fed pues nos viene a decir un poco lo mismo. ¿Por qué no? Puede ser que venga la inflación. Hay productos que nos beneficiamos si hay un aumento de las expectativas de inflación. Pues la siguiente página, por favor, tenéis un ETF también que lo que hace es tiene break-even de inflación. Y ese ETF gana dinero si hay un aumento de las expectativas de inflación. Si pasas la página, por favor, un ETF de break-even de inflación que ha ido mal en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos la inflación no ha hecho más que bajar y las expectativas también, pero por eso digo que puedes pasar, por favor, es jugar un poco a contrarian, pero si crees que va a haber a futuro un cierto repunte de inflación, bueno, pues ahí pongo un ETF que lo pueda hacer bien. Y por último, evidentemente, el otro activo que se ha revelado como activo refugio, además de estar largo en dólares, que he dicho antes a través del bono americano, son los metales preciosos, ¿no? Pasa, por favor, oro, plata, platino y paladio. Hablamos mucho del oro, pero no solo está el oro. Como metales preciosos, pues también tenemos la plata, el platino y el paladio, y evidentemente nosotros estamos incorporando esto en nuestras carteras. No, aquí sí me gustaría advertirte una cosa. Los metales preciosos son tremendamente volátiles, son más volátiles incluso que la renta variable. Yo con esto, cuidado, que el oro, igual que gana un 20, lo puede perder, ¿eh? Que es un activo que efectivamente ejerce como refugio, pero que hay que tener cuidado porque es un activo volátil. Y por ajustarme al tiempo, Susana, si te parece, aquí termino.